está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia, en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar.
Bueno, un... sobre esta pequeña escena de la película de Kubrick, creo que es prodigiosa la manera en que él logra resumir en cuestión de minutos ese proceso, no tanto de hominización que tiene más que ver con el tema de la evolución biológica, pero sí de humanización de estos homínidos, supuestamente nuestros ancestros sobre el planeta Tierra. A mí me llama poderosamente la atención esa escena en donde al estar él golpeando la osamenta, en un momento dado le da un golpe al cráneo del animal y en ese instante hay por unos cortos, por unos breves segundos, vemos el animal vivo de carne y hueso cayendo, ¿no? Desplomándose como si le acabaran de dar un palazo en la cabeza. Creo que eso se refiere a una de las características primordiales que tenemos los seres humanos en comparación a otros seres vivos sobre el planeta, y es el poder de la imaginación. Es decir, este homínido rompe el cráneo, pero evoca y se imagina la posibilidad de pegarle ese palazo al animal, pero forradito de carne, que es lo que él necesita. Después, pues viene también la sugerencia de cómo el hecho de transformar, de tener herramientas y de ir transformando la naturaleza al punto que cuando él ya lanza después en señal de triunfo, ese hueso al final de la escena, cuando mata al contrincante que estaba posesionado del pozo de agua, ese gesto y ese hueso que se convierte ya en un producto de la tecnología humana, pues sintetiza en segundos lo que ha sido no solo la carrera armamentista, que también algunos dicen que de eso se trata, y algún comentario leí de que ese artefacto que aparece ahí sugiere una bomba nuclear, porque parece que en el texto, confieso que no lo he leído, pero parece que en el texto del libro, o creo que son varios cuentos en los que está inspirada la película, sí se refiere a que ese artefacto es la bomba atómica. Entonces, no sé, yo he estado mucho pensando y he estado escuchando el video, por ejemplo, de Ana María Llamazares, que ahorita hace unas 2 semanas fue invitada por parte de CAFA a dar una charla sobre el cambio de paradigmas. Y ella se refería concretamente a la carrera armamentista y a cómo ese desmonte de esa invención tan prodigiosa, pero que resultó ser tan eficaz para los fines para los cuales se realizó, que era exterminar al enemigo, resultó ser tan eficaz que no solo iba a terminar exterminando al enemigo, sino la vida sobre el planeta Tierra tal como la conocemos. Esa es una de las formas en que se está evidenciando que los paradigmas se derrumban. Se refirió ella también a la pandemia. Yo creo que aunque es incómodo, es un ejemplo, digamos, muy pertinente porque nos compete y porque tiene que ver con nuestra vivencia reciente y con nuestra experiencia de casi 8.000 millones de humanos que hemos pasado por esa experiencia. Y ella sobre la pandemia, quiero conectar esto con el derrumbe de los paradigmas, que es lo que yo creo que necesitamos para conquistar esa libertad interior. Ella dijo estas palabras, las voy a leer, están entre comillas, como les digo, en el contexto de cambio de paradigmas. Dice, la pandemia además ha sido un gran despertador de la conciencia, más allá de lo traumático, pero a veces hasta que no haya una especie de gran sopapón general, no se toma conciencia de cuán interrelacionados,
de cuán vulnerables somos, de cuán controlados estamos, de cuán vulnerables somos a entregar nuestro poder personal, a poner nuestros cuerpos para que nos vacunen así rápidamente sin saber bien qué nos están poniendo y todo ese tipo de cosas. Cual lo dijo. Lo que intento es conectar este video, el proceso de humanización y cómo los seres humanos nos identificamos de qué manera con los productos de nuestra imaginación y de nuestras manos, y cómo seguimos por esa vía, digamos, un poco arrogante, yo creo que es la palabra, en ese paradigma patriarcal, antropocéntrico, de tener el control, de tener el poder, de acumular unos pocos el poder en sus manos, de la separatividad. Creo que estamos atrapados en nuestro propio invento y digamos en ese marco es que me gustaría que conversáramos sobre la posibilidad de ser libres. No sé, Juan Carlos. Efectivamente, también quisiera partir del video y tratar de complementar lo que has dicho. Yo en el video alcanzo a ver algunos elementos que están relacionados con el tema de la libertad interior. Yo creo que es muy interesante, efectivamente, cuando simbólicamente este homínido toma un elemento que encuentra por ahí disperso en la pradera, que es un hueso, y hace de un hueso, de algo natural, una herramienta. Ahora, ¿cómo la utiliza después? Sí, ahí se abren varias alternativas. El tema de las herramientas es el nacimiento de la cultura. Es también, de alguna manera, un primer paso para liberarse de la condición meramente animal, porque ya su estado de conciencia también empieza a transformarse a medida que va inventando herramientas, a medida que va elaborando con las piedras, con los troncos, diferentes objetos que necesita, y por lo tanto, la primer paradoja, no sé si el primer paradigma, pero yo diría paradoja, es que efectivamente al inventar la cultura, por un lado nos liberábamos, adquiríamos un grado de libertad en varios sentidos, pero al mismo tiempo íbamos quedando presa de lo que íbamos inventando. Porque también a partir de esos objetos que creamos, se van generando en la conciencia cosas que antes no existían. Por ejemplo, la necesidad de acumular, la necesidad, como decías tú, de utilizar eso para defenderse o incluso para atacar sin que lo hubieran atacado. Entonces, también se van generando toda una serie de elementos de la cultura, y la cultura tiene esa paradoja de que nos ha proporcionado enorme cantidad de beneficios, pero que también nos tiene atrapados o condicionados en muchos sentidos, y ahí es donde viene el tema de la libertad interior. Cómo las condiciones que nosotros mismos hemos inventado, creado, consensuado, nos quitan, no solamente como individuos, sino incluso a veces como sociedad, nos quita posibilidades, o por lo menos nos ciega ante otras posibilidades que también podemos desarrollar. Sí, por supuesto, digamos, hay que reivindicar los logros de los seres humanos, es decir, no solamente fue un error todo lo que hemos hecho, yo creo que ha habido inmensos progresos
maravillosos progresos en la medicina en cuanto a la manera de interactuar con el universo, los telescopios, los microscopios, las naves espaciales, en fin, innumerables logros y aciertos. Pero lo que no podemos perder de vista es que nos quedamos totalmente identificados con ese éxito, como un niño con un juguete nuevo, engolosinados completamente, y por esa vía de identificarnos con tanta vehemencia, con tanta pasión, nuestros logros, desafortunadamente sacrificamos nuestro vínculo con la naturaleza, nuestra conexión no solo con nuestros semejantes, no solo con otros seres de la naturaleza, porque desafortunadamente el ser humano ha sido totalmente antropocéntrico. Es decir, consideramos que somos lo máximo en el planeta Tierra. Y eso también considero que es un error muy grave porque visto bien lo que sucedió en el planeta Tierra en el momento que hay una explosión de vida que empieza a evolucionar, bueno, para los que creen en la evolución, que es como la teoría más aceptada por la ciencia, pero lo cierto es que hay una explosión de formas de vida en el planeta Tierra y cada una de ellas tiene prodigios y maravillas. Es decir, pensemos en una insignificante pulga. Una insignificante pulga salta 200 veces su tamaño. Eso es prodigioso. O sea, si nosotros pudiéramos dar saltos de 200 veces nuestro tamaño, pues seríamos algo así como el hombre increíble. Un águila, o sea, la vista de águila, nosotros frente a un águila somos ciegos. Ella logra identificar una presa a no sé cuántos metros o no sé si kilómetros de distancia y es capaz de lanzarse en picada desde esas alturas que alcanza, creo que a unas velocidades, el águila real de 230 kilómetros por hora, a esa velocidad es capaz de lanzarse en picada. Y así todas las formas de vida, las plantas, todo. Entonces, el hecho de que los humanos nos hayamos considerado los reyes del universo, que nos hayamos sentido con la autorización de someter a la naturaleza a nuestro arbitrio, sin compasión, sin sensibilidad, pues hizo que nosotros también cortáramos esa conexión con nuestra dimensión espiritual, con nuestra dimensión trascendente. ¿Sí? No solo perdimos la conexión con la naturaleza y con los seres con los cuales compartimos el planeta, sino que respecto de nosotros mismos sacrificamos esa dimensión maravillosa que es parte de las gracias que tenemos los seres humanos. Es decir, saltamos como las pulgas ni volamos como las águilas, pero tenemos voluntad, tenemos conciencia y esa conciencia de alguna manera nos permite intuir y aproximarnos a, a la dimensión espiritual, a la presencia divina, a la mente creadora. Entonces es un precio muy caro el que hemos pagado por cuenta de esa identificación con el mundo de las formas y de esa arrogancia. Yo diría que hay que notar dos campos, el de la libertad exterior y el de la libertad interior. Entonces, de pronto, el de la libertad exterior es como más fácil identificar cuáles son los limitantes. Si puedo desplazarme a donde yo quiera, si puedo manifestarme físicamente como yo quiera,
etcétera. Si puedo moverme dentro de la sociedad, del grupo social al que pertenezco, más o menos a mi arbitrio, esos son síntomas, digamos, de la libertad exterior. Pero interpelando lo que decía María Marcela, el tema es que al perder cierta conexión con nuestro mundo interior, por haber quedado embelesados en el mundo de la materia que nosotros, digamos, expandimos con infinidad de objetos, al quedar embelesados nos llegamos a convencer de que la vida era principalmente hacia afuera. Y eso ya en sí mismo es una primera cárcel que nos hace olvidar el mundo interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, digamos, dentro de la tradición espiritual, los caminos espirituales, las escuelas de filosofía, las religiones en algún momento nos decían, vuelvan los ojos un poco hacia ese mundo olvidado, sálganse un poco de esta cárcel de la fascinación material para que recuperen esa esencia básica, esa esencia espiritual, es esa pelea, llamémosla, por la que estamos los seres humanos. Es decir, de recuperar la conciencia de que más allá de los condicionamientos en los que nos hemos puesto, hay otra forma en la que el ser se puede expresar. Hasta ahí lo dejaría por ahora porque es un tema que tiene muchas raíces. Acabas de decir una metáfora que me parece hermosísima y es que los seres humanos actualmente estamos atrapados en el mundo exterior. Es, es, es una paradoja, pero sí, creo que estamos atrapados en el mundo exterior. Y estaba recordando a Nelson Mandela, a él un periodista, después de que salió de la cárcel, rehizo su vida afectiva, logró todo lo que logró en términos de la liberación en África del Sur de esa situación tremenda del apartheid. El periodista le dice cuál fue su clave, cómo hizo para lograr semejante resiliencia y después de casi 30 años de estar encarcelado injustamente, incluso los primeros años casi que esclavizado, él tuvo que realizar trabajos forzados, picar piedra, en fin. Y le decía al periodista, pero usted cómo hizo para salir y en vez de salir envenenado contra el mundo, lograr rehacerse de la manera que lo hizo. Y él solo contestó, yo nunca estuve ahí. Entonces, realmente la libertad interior tiene todo que ver con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, con lo que imaginamos, con lo que evocamos. Ese es el ámbito de la libertad interior. Y el mundo de afuera, así no hay barreras en él, puede terminar siendo nuestra cárcel, como tú acabas de decir muy bellamente, Juan Carlos. ¿Cuál sería la diferencia entre ser libre y sentirse libre? Porque de alguna manera Mandela, estando encarcelado, hay una dimensión de él que no se sintió encarcelado, que no se sintió a merced de las condiciones adversas. Y yo diría que, claro, uno puede sentirse libre viéndolo desde un punto de vista, pero realmente ser esclavo, es decir, lo que acabábamos de decir. Yo en este mundo material, este mundo cultural, este mundo social, puedo sentirme libre, pero mis actos responden realmente a una autonomía, a una individualidad, o son fruto
de toda una serie de condicionamientos, toda una serie de creencias, de toda una serie de información que recibimos del medio, pero que muchas veces no la hemos pasado por nosotros mismos, como para después de eso decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o yo voy a dar un paso más, voy a aportar a la cultura algo que me sea propio, etcétera. Entonces yo me puedo sentir libre, sin embargo, estar condicionado por mandatos ancestrales, por toda una serie de cuestiones que están en nuestra mente y en nuestro interior. Claro, es que fíjate la dinámica de muchos seres humanos. Nos esforzamos por conseguir un trabajo, ¿sí? Mucha gente está en ese asunto y lo conseguimos. Probablemente un trabajo que no nos permite ser creativos, en donde no estamos a gusto, tal vez nos aguantamos por años a un jefe autoritario, gritón, mal geniado, pero igual seguimos ahí porque necesitamos un dinero que finalmente son unos papeles, o sea, no existe el dinero, la propia cultura que hemos creado entre todos, pues se ha inventado esas formas de intercambio totalmente arbitraria, ¿sí? Pero terminamos sometidos a ese trabajo que no nos permite la creatividad a cambio de un dinero que no existe, de unos papeles, para adquirir unas cosas que realmente no necesitamos, puesto que, como tú bien decías, no nos damos cuenta que estamos empujados por cuenta de los medios de comunicación masivos a perseguir cosas que no necesitamos. Y hacemos todo eso para chicanear, ¿no? Para aparentar ante un montón de gente que no conocemos y nos sentimos libres. Mira, tú me haces recordar, o sea, esto que de pronto aparece como una crítica al contexto cultural moderno es muy antiguo. La crítica, digamos, a cómo lo colectivo, sin querer, puede condicionar o limitar el desarrollo individual, por lo menos el desarrollo de una individualidad. Ponerlo en esta perspectiva significa un poco, creo yo, como cuando nos invitan a ver una situación bajo el prisma de la desolación. O sea, esto que muchos autores han llamado una crítica, digamos, a la cultura contemporánea, podemos aprovecharlo como un cuadro de desolación, y la desolación no significa ni que hay que deprimirse, ni que hay que hundirse, ni que hay que derrumbarse, sino tratar de ver objetivamente la situación. O sea, si a mí me sale una enfermedad en la piel, yo puedo tratar de no verla, pero si la miro es para identificar que tengo una enfermedad en la piel. Entonces lo mismo pasa con esto. No es que no haya esperanzas, y aquí estamos en un diálogo con esperanzas, sino que más bien hay que pensar en que una parte de la cultura humana que llamamos está fuertemente imbuida por una cultura espiritual que la comprende. La cultura humana puede ser una cultura bien material, puede ser una cultura de toda una serie de limitaciones, de condicionamientos. Y la cultura espiritual viene y nos dice, mire, a todo eso tan maravilloso, que es producto de la imaginación, de la curiosidad, de la capacidad de hacer relaciones entre elementos distintos y de crear cosas nuevas, de proponer relaciones nuevas, súmenle lo que viene del campo espiritual,
que sería el desarrollo de valores, el desarrollo de sentimientos altruistas, etcétera. Es decir, la luz está, y además nos dice esa cultura espiritual, mientras más tomen distancia objetivamente de lo que han creado, mejor van a ver cuál es el papel que tienen dentro de esta dinámica de la vida. Claro, la relación sería emprender ese proceso de hacer consciente lo inconsciente, de darnos cuenta, como decía ahora Juan Carlos. Por supuesto que darnos cuenta duele. Si nos ubicamos en la experiencia que estamos pasando todos, por eso la traje a colación, también Ana María Llamazares aprovechó la coyuntura, pues porque es una experiencia que estamos viviendo todos, que nos atormenta, que nos duele, y gran parte de lo que estamos enfrentando ahora es el síndrome del avestruz. No querer reconocer que hemos sido víctimas de nuestro propio invento, ¿sí? Porque la libertad tiene dos caras y la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Y si bien podemos sentirnos víctimas, y yo considero que lo hemos sido, considero que, es decir, de alguna manera la cultura que hemos construido hace años en todos ha puesto en el curubito, digamos, en ese paradigma patriarcal, separatista, controlador, dominador, guerrero, etcétera, ha puesto en la cúspide de esa pirámide a un puñado de personas. Es que esto no es asunto de conspiranoicos, lo pueden googlear y es así. O sea, dicen que el 1% de la población del mundo tiene en sus manos el 99% de las riquezas. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta ese punto? Y ese poder hegemónico pues controla el mundo. Mire, hicieron así y encerraron a casi 8.000 millones de seres humanos en sus casas de un día para otro. Eso es un poder peor que la bomba atómica. Lograron. Un buen día estábamos tranquilos y al otro día estábamos todos acorralados, cual ovejas, encerrados en nuestras casas y a los que los cogió el asunto fuera de la casa, pues en lugares extraños. Entonces, hacer consciente eso duele. O sea, ¿cómo pudo haber pasado eso? Después lo que hacen sistemáticamente durante esos meses de encierro es bombardearnos. Por lo menos en Colombia fue así, pero he podido hablar con personas gracias a este Zoom de otros países y así fue. Parece ser que en todas partes nos bombardearon a través de la televisión y de los medios masivos de comunicación hegemónicos, oficiales, por supuesto. Nos bombardearon con miedo mañana, tarde y noche, miedo a la muerte. Además nos pusieron un bozal, ¿no?, que simbólicamente es tápate la boca, ¿no? No hables. Después de semejante tratamiento durante 2 meses o 3, no sé, no me acuerdo ya, viene entonces la salvación. Una solución líquida que fraudulentamente, porque esto tampoco me lo estoy inventando, así es, fraudulentamente lo llamaron vacuna,
pero eran ensayos clínicos en fase 1, en fase 2, en fase 3, dependiendo de la farmacéutica en cuestión, que estaban autorizados por un decreto de emergencia que ¿quién lo dictó? La OMS, que está financiada por ese poder hegemónico que tiene el control del planeta. Entonces, bueno, o sea, todos estamos padeciendo eso, todos, y seguiremos padeciéndolo porque ustedes también sabrán, en mi país fue así, aquí el Congreso intentó dar la pelea de no aceptar que entraran las vacunas por la sencilla razón de que las farmacéuticas, concretamente la Pfizer, fue la primera que llegó acá, había unos contratos, hay unos contratos y esos fueron los que se firmaron leoninos que, digamos, evitaron completamente que se supiera qué es lo que contienen esas mal llamadas vacunas, esos ensayos clínicos. No sabemos qué contienen, como lo dijo Ana María Llamazares en su charla. Pero estábamos tan desesperados y vendieron la solución al encierro y exorcizar el miedo a la muerte que corrimos a poner el brazo. Falta ver, porque se saltaron todos los protocolos de seguridad que se requieren en cualquier proceso de diseñar una vacuna, máxime esta que es algo completamente novedoso con el ARN, y yo no entiendo de esas cosas, pero es decir, estamos abocados, gústenos o no, durante los próximos años, dado que servimos de cobayas humanas, a ver cuáles eran los efectos secundarios de esos ensayos clínicos. Entonces sí, volver consciente lo inconsciente es el proceso de liberación y es doloroso, pero pues hay que hacerlo. Mira, yo retomaría la pregunta primera con la pregunta que haces ahora y complementaría lo que estaba diciendo María Marcela en el siguiente sentido. Yo creo que el campo de lo inconsciente también tiene dos grandes aspectos, que es el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Entonces, en esos dos campos, efectivamente, los caminos espirituales nos dicen, comiencen a trabajar desde ahí, para ir, digamos, desprendiéndose de todo lo que impide al ser humano, digamos, mayor autonomía desde su interior. ¿Qué es eso? Desde lo más primitivo, los miedos, los temores, los apegos, después viene todo lo que es social, las creencias, los consensos. No es que estemos dando una visión de que toda la cultura humana es un desastre, sino lo que hay que preguntarse es, de esa cultura humana, ¿cuáles han derivado en ser una limitante? Y vuelvo y repito, una limitante no solo para el ser individual, sino para la sociedad misma. Es decir, ¿qué es lo que no nos permite salir de los límites? ¿Qué es lo que nos hace ser estructurados, estáticos, reacios al cambio natural? Entonces, yo creo que el trabajo sí comienza, y lo conocemos por los temas de meditación, que justamente comienza primero con el trabajo sobre el inconsciente individual. Lo que yo heredo por la biología, por la animalidad, por la instintividad, etcétera. Pero luego que pueda yo mirar lo que yo heredo y que me impide expandir mi conciencia, lo que heredo como ese tipo de conciencia colectiva, ese tipo de mentalidad de masa que simplemente arrastra, pero no actúa uno con discernimiento. Entonces yo ahí uniría como las dos preguntas, y yo diría que sí, efectivamente, el gran desafío
que nos invitan los caminos espirituales es a continuar desarrollando una cultura hacia la libertad, una cultura que se basa en que los seres humanos conozcamos todos los aspectos que tenemos, no solo exteriores, no solo biológicos, sino mentales, emocionales, intelectuales y espirituales. No sé qué dices tú, María Marcela. Sí, es eso, ¿no? O sea, hay un método, nosotros por fortuna tenemos ese método a través de las meditaciones, de las enseñanzas. Ahora, para que uno se inscriba dentro de ese método, para que la gente, por ejemplo, llegue acá, fíjense que no todo el mundo está dispuesto a realizar ese proceso. Entonces, si estamos hablando de cuál sería la educación para la libertad, yo creo que hay que comenzar por una educación para ser valientes, porque se necesita ser valientes para tomar la decisión de empezar a escudriñar mi inconsciente individual, como decías tú, Juan Carlos, el inconsciente colectivo, mis amarras, ¿sí? Entonces, el, la invitación socrática del conócete a ti mismo implica la capacidad de dudar, ¿sí? O sea, habría que empezar, digo, con los niños en los colegios, no a someterlos a que obedezcan ciegamente, sino por el contrario, que cuestionen, que se atrevan a preguntar, que se atrevan a dudar, ¿sí? Tenemos que educarnos para la duda. Y por esa vía vamos a tener la fuerza interior, incluso la alegría de convertir en un juego, estar desenmascarando las trampas, las apariencias que nos tienen atrapados. Sí, yo sí creo que la libertad es vivir conscientemente, y si volvemos a la situación que estamos viviendo ahora, yo creo que todo sirve para un desenvolvimiento espiritual. Todas las experiencias nos pueden aportar alegría, serenidad, confianza, esperanza, las que sean, por adversas que parezcan, siempre y cuando, como dice Héctor, eh, las vivamos conscientemente, porque la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Y como decía Ana María Llamazares, toda esta situación de la pandemia ha sido una bendición en el sentido de que nos ha ayudado a despertar la conciencia, y eso es motivo de celebración. Si yo en un momento dado me doy cuenta que estoy comprendiendo lo que antes no comprendía, pues eso es motivo de festejo. Y un alma alegre, un ser que se siente en un proceso de despertar, sin lugar a dudas va a tener una fuerza espiritual, física, de defensas contra cuanta cosa aparezca. Porque si hay algo que yo creo es que los seres humanos construimos la realidad con lo que pensamos y con lo que sentimos. Para mí la vacuna pudo funcionar y funciona porque para mí es un placebo, y claro que sí, tiene razón. Es decir, lo que tenemos que ver es cómo hacemos esa alquimia, cómo transmutamos lo aparentemente desastroso en una oportunidad maravillosa de ser libres y de ser partícipes de nuestra propia realidad, y no permitir que sean otros los que, me perdonan la palabra, manoseen mi vida. Entonces Héctor dice, ¿la libertad es vivir conscientemente? Sí. Y una persona que vive conscientemente, entonces experimenta la otra cara de la libertad, que es la responsabilidad.
es hacerse cargo de las consecuencias de mis decisiones. Y yo puedo elegir a partir de una toma de conciencia dolorosa, pensar adecuadamente, sentir no lo que me diga la televisión que tengo que sentir para sentirme mal por no tener tal carro, o tal vestido, o tal marca, o por no pesar 2 kilos. No. Entonces, el desafío es volvernos alquimistas y convertir los sobrantes, para no decir otra palabra un poco fea, en abono. ¿Sí? Todo se puede convertir en abono. Si yo ejerzo la libertad con responsabilidad y con conciencia. Bueno, fíjense que para mí esta torre es una representación de lo que es la cultura. O sea, es una construcción humana. Dentro de esos 22 arcanos mayores del tarot está la rueda de la fortuna, está el carro que igual tiene a su auriga, a su cochero, y está la torre. Fíjense que esta torre tiene ventanas, pero no tiene puertas. Y en medio de la oscuridad, en medio de la noche, un rayo que proviene del cielo fulmina la torre, le corta la cabeza, tumba la corona que tiene, y los personajes que vivían ahí, seguramente con mucha comodidad, pues caen, salen de la torre pues lanzados por el incendio y por el fuego. Entonces, la gente ve esta carta y se preocupa. A mí me parece, yo la llamo la carta de la alegría, porque es que, ¿qué momento más alegre puede llegar a tener un ser humano que salir de una cárcel? O sea, no puede haber un momento de mayor felicidad. Si yo estuviera en una cárcel, justa o injustamente, el día en que yo saliera de esa cárcel, pues sería inolvidable y sería sin lugar a dudas el día más feliz de mi vida. Entonces, esa cultura resulta cómoda, esa torre puede tener jacuzzis, pantallas de televisión, neveras, lo que sea, pero finalmente estamos atrapados en nuestro propio invento. Como no tiene puertas, si no viene la misericordia divina, que yo interpreto así ese rayo como la misericordia de Dios, y me corta la cabeza porque está tumbando literalmente la cabeza, es decir, lo que pensamos, los sistemas de creencias, pues yo viviría eternamente atrapada en esa torre. Entonces, para mí es el arcano de la libertad y es el arcano de la alegría y es el derrumbamiento de los viejos paradigmas que nos inventamos entre todos. No, yo diría que la ciencia, por supuesto, es un logro maravilloso del ser humano y no se trata de despotricar de la ciencia porque sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene su lado oscuro en la medida en el uso que se le da a la ciencia. Es decir, yo lo llamaría que hay una ciencia sin conciencia, ¿sí? Pero esa no conciencia no es problema de la ciencia per se, es problema de quien tiene en sus manos ese recurso. Entonces, la tecnología sirve tanto para operar cataratas, para trasplantar órganos, para viajar a la Luna o a Marte, que ya están programando viajes a Marte, pues eso es una maravilla. Pero también sin conciencia se convierte en una bomba nuclear, en la industria armamentista, en un bulldozer que es capaz de tumbar un árbol en cuestión de segundos, ¿sí?
Es decir, yo pensaba en un ejemplo, si un extraterrestre viniera a la Tierra y viera las cosas que a veces hacemos con los mentos que hemos desarrollado, pues yo creo que se moriría de la risa. El tema del oro. Para sacar el oro acá en mi país, pues en un bulldozer gigantesco arrasa con lo que se le atraviese hasta que pueda llegar a un río donde supuestamente es oro, tumban en cuestión de minutos un árbol gigantesco que lleva cientos de años creciendo, dragan los ríos, cambian el curso, los envenenan con mercurio, bueno, destruyen en cuestión de minutos todo ese entorno y ese hábitat. Sacan el oro, lo vuelven lingotes de oro, se cambian de dirección, hacen otro hueco en otra parte y vuelven y entierran esos lingotes de oro en un búnker porque hay que tenerlo escondido bajo tierra. Entonces, si un extraterrestre viera esos procesos, ¿qué pensaría de nosotros? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa tecnología que tenemos? Es absurdo, ¿sí? Entonces, la ciencia no es buena ni mala, es la conciencia o no de quien la utiliza lo que tiene, lo que le da esa connotación. Ahí está. Entonces, bueno, como para hacer un resumen de algunos de los temas que hemos tratado, primero, el aspecto de que estamos condicionados por múltiples factores, no todos son externos, también nuestros factores internos, que este tema de lograr mayor libertad, mayor autonomía, de poder tener libre albedrío, en realidad es una relación entre lo individual y lo social. No podemos aislarnos del contexto en el que estamos, pero hay que saber como qué parte jugamos dentro de eso y qué parte es lo que tomamos de ese contexto. Y lo que decíamos desde el principio, bueno, como seres humanos, si bien somos muy creativos, muy inquietos, maravillosamente ingeniosos, también está el tema de que podemos quedar atrapados no solamente de los productos materiales, sino de los productos emocionales, intelectuales, eh, creencias, etcétera. Como dice la canción, no todo está perdido. En realidad los caminos espirituales entonces lo que nos invitan es a seguir buscando, a seguir creando entre todos una educación, una formación, un aprendizaje para la libertad interior. Por lo tanto, podemos decir que existe una cultura espiritual muy ancestral, muy ligada con toda la herencia de la tradición mística de la humanidad, que es una cultura espiritual y que tal como se pronuncia en CAF, son caminos hacia la liberación interior. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y qué hacemos? Como nos hemos preguntado durante esta charla. Una de las muchas maneras, o una de las muchas maneras de nombrar este trabajo es, primero conozcamos nuestros límites y después tomemos la distancia que consideremos cada uno de nosotros conveniente para alcanzar a ver qué hay detrás de todos esos condicionamientos. Agradecerles su presencia y quisiera dejar un mensaje de esperanza, es decir, sé que toqué temas amargos que a todos nos amargan, pero confío y sé que todo lo que pensemos y sentimos transforma la realidad, de manera que si darnos cuenta de situaciones nos dolió, también nos puede permitir ampliar la comprensión, llenarnos de fuerza, de entusiasmos, de ganas de hacer las cosas de otra forma, y es la manera de realizar la alquimia. O sea, para ser un alquimista hay que tener con qué. ¿Y con qué es ese material burdo, grotesco,
de baja vibración. Es necesario tenerlo, hay que agradecer que lo tengamos y hay que hacer el trabajo de la transmutación con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Eso quisiera dejar ese mensaje dulce, no tan amargo, sino dulce. Gracias. Muy bien. Ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.